A lo largo de nuestra vida hemos escuchado muchas historias de mujeres valientes, reconocidas como heroínas peruanas por su contribución al país, pero que además fueron resilientes con su propia historia. Una de ellas fue la cantante Lucha Reyes. Lucila Sarcines Reyes, más conocida por su nombre artístico, Lucha Reyes, nació en el distrito de Rímac. Pese a que tuvo muchos problemas a lo largo de su vida, pudo salir adelante y brillar como una gran cantante. Ella nació en una familia muy humilde, de 15 hermanos. Tobías, su padre, falleció cuando era tan solo una bebé. Luego su casa se incendió, por lo que la familia tuvo que mudarse con mucho esfuerzo y empezar en la calle Mercedarias de Barrios Altos, la cuna del criollismo. A pesar de ser huérfana de padre en temprana edad y sufrir maltrato infantil, y trabajar en toda su infancia, pudo salir adelante, aunque confesó que ser pobre, ser mujer, ser negra complicaron más aún su salud por la exclusión que padeció a lo largo de su vida. A los 14 años cantó por primera vez en un programa de radio, el Vals Abandonada. También tuvo que superar algunos problemas de salud. Ella se dedicó al canto con mucha fuerza, presentándose en teatros y haciéndose cada vez más conocida. Por eso, un cazador de talentos criollos la llevó con el famoso animador Augusto Ferrando, quien la incluyó en el elenco de su peña. Lucha también salió al mundo para dar a conocer el arte del criollismo en ciudades importantes de países como Estados Unidos. Ella grabó muchos discos de canciones criollas que ahora son parte de nuestra historia y por eso es considerada la morena de oro del Perú. El término proviene del latín resilio, es decir, volver atrás, dar un salto o rebotar, como les ocurre a las gomas elásticas cuando se estiran y regresan a su estado inicial. El concepto se comenzó a emplear en la física y fue Michel Rutter quien lo acuñó en 1972 para las ciencias sociales. Fundamentos psicológicos del concepto de resiliencia. Para el análisis de los fundamentos psicológicos de la resiliencia, es necesario explicitar el funcionamiento de la mente, la cual se ha conceptualizado de manera convergente por parte de las corrientes cognitivas y de las neurociencias. Es decir, la mente en sus aspectos sustanciales está en relación con el cuerpo y con el mundo en el que actúa. Para Maturama y Varela, en 1984, somos seres que vivimos del acto de conversar. Nuestro espacio relacional consiste en redes de conversaciones que constituyen la cultura en que nos desarrollamos. Como plantea Clark, 1999, desde una perspectiva cognitivista, los seres humanos construimos entornos de diseño en los que la razón humana es capaz de sobrepasar el cerebro biológico en tanto interactúa con un mundo complejo, tanto de estructuras físicas como sociales. Brunner, 1996. Llega a la conclusión de que cualquier mecanismo de adquisición del lenguaje no tiene posibilidad de lograrse si no existe un sistema de apoyo proporcionado por el mundo social, que se combine con la capacidad de adquisición. Factores de la personalidad asociados a la resiliencia. Los primeros planteamientos teóricos sobre la resiliencia desarrollados por Werner en 1989, Werner y Smith en 1982 enfatizaron en los factores de personalidad que distinguen a los niños o niñas que superan la adversidad de quienes se agobian por los factores de riesgo, tales como el acercamiento activo, evocador hacia el problema a resolver, permitiéndoles que negocien una serie de experiencias emocionalmente arriesgadas. La habilidad en la infancia para ganar la atención positiva de los otros. La visión optimista de sus experiencias, la habilidad de estar alerta y con autonomía, la tendencia a buscar nuevas experiencias y la perspectiva proactiva. Por otra parte, investigaciones documentadas en el trabajo de Couto en 2002 evidencian que la resiliencia tiene tres cualidades fundamentales que son igualmente válidas en los casos de enfermedades terminales o de crisis vitales. Dichas cualidades medulares son una comprensión y aceptación de la realidad, una profunda creencia en que la vida sí tiene alternativas de solución. Se trata de cierto tipo de creatividad aparentemente lógica,
que permite improvisar soluciones sin contar con las herramientas y recursos apropiados. Temperamento. En estudios recientes ha vuelto a aparecer el interés por el temperamento como un componente relacional en la definición de resiliencia. El temperamento se considera como el conjunto de elementos biológicos que, junto con los factores psicológicos, forman la personalidad. Esto según Lemay en el 2009. Los trabajos de Chess y Thomas en el 1990 aportan bases conceptuales que han permitido desarrollar investigaciones. Estos autores estudiaron una cohorte de infantes durante más de 20 años para identificar las características de su temperamento, a partir de las cuales identificaron 3 perfiles de temperamento. A. Niños o niñas fáciles, es decir, manejables que afrontan con placer las situaciones y los objetos nuevos. B. Niños o niñas lentos para animarse, que reaccionan ante la novedad con evitación y malestar emocional. C. Niños o niñas difíciles, es decir, inestables, irritables y poco adaptables. La distinción, simplista pero eficaz, entre niño o niña difícil y niño o niña fácil se ha hecho clásica en Estados Unidos debido a los resultados del estudio en mención. El niño o niña resiliente, independiente de su sexo, suele tener un temperamento fácil, activo y mimoso, mientras que un temperamento difícil se asocia a problemas de educación emocional. Problema de investigación. Esta investigación intenta responder a la pregunta: ¿qué papel juega la educación en el desarrollo de la resiliencia? Análisis filogenético. A comparación de los animales, quienes se adaptan pasivamente y no toman muchas decisiones, como se muestra en el siguiente video, donde el gato solo tiene que hacerse el muerto para engañar al perro y tener un buen momento para huir, los seres humanos hemos evolucionado tomando decisiones y por la complejización de la organización social. Todos sabemos que el ser humano es un ser racional y toma decisiones en todo momento. Así, por ejemplo, toma decisiones sobre qué ropa usar, cómo se va a trasladar de un lugar a otro, si tomar un taxi, un bus, un tren, infinidad de situaciones donde se requiere elegir entre varias opciones. Así pues, es importante recordar que la toma de decisiones es una función de la conciencia, y se debe entender a la conciencia como una relación estructural que mantiene las relaciones psicológicas y sus componentes. La afectividad como fuerza integradora de la conciencia y el intelecto, donde se agruparían las funciones psicológicas y donde entraría a tallar precisamente la toma de decisiones, todo esto, según Vygotsky, ha sido posible a la evolución sociocultural. Análisis ontogenético. Aquí es importante mencionar que toda emoción posee una función adaptativa. Esto es, nos prepara fisiológicamente para la acción o propicia nuestro acercamiento o alejamiento ante un estímulo dado. Como se conoce, las emociones a este nivel no serían exclusivamente humanos. Sin embargo, y a comparación de los animales, las emociones van a condicionar e influir en nuestra lógica y razonamiento, en el que el proceso de civilización presupone una autorregulación emocional, en donde la cultura mediante la educación, las normas, esto es la socialización, aseguran la supervivencia y la continuidad de una sociedad. Todo esto, Vygotsky explicaba que los procesos psíquicos superiores, que son propios de la especie humana, tienen un origen social, y estos han evolucionado gracias a instrumentos culturales, siendo el lenguaje el instrumento que va a permitir hacer una evaluación de la situación. También explicaba que toda conducta está mediada culturalmente y que la toma de decisiones estaría implicada. Procesos como la percepción, la memoria y el aparato motor como un todo global y orgánico. En el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana podemos encontrar la historia de Job, que fuera una persona adinerada, con una familia numerosa y llena de sirvientes, que agradecía profundamente a Dios. Y es así que un día Satanás se presenta ante Dios y le argumenta que el amor que Job tenía hacia él era solo por las bendiciones dadas por este mismo. Así que Dios deja que Satanás ponga a prueba la fidelidad de Job, atentando contra su integridad, pero sin dejar que se muera. Así Job comenzará a sufrir males enviados por el diablo, como enfermedades, la muerte de su ganado e hijos, el repudio de su mujer y la pobreza, llegando a un punto donde Job solo conservaba su vida, pero aún en este estado le seguía siendo fiel a Dios. Y terminando la prueba,
Dios le vuelve a bendecir dándole lo doble de lo perdido. Y tenemos en esta historia a uno de los primeros modelos de resiliencia conocidos, pues encontramos características claves del mismo, como la adaptabilidad frente a los problemas, la paciencia y esperanza. En un primer momento, la religión ocupaba la función de crear estos modelos de resiliencia para el consumo de las personas, pero al paso del tiempo y a la evolución de las sociedades, este lugar lo comenzó a reemplazar los gobiernos y medios de comunicación, pasando por casos como los héroes patrios del Perú, que según la historiografía clásica personalizaban características positivas, incluyendo la resiliencia mostrada en su perseverancia aún en momentos críticos. ¿Por qué esta importancia de crear modelos de resiliencia? Si usamos enfoques como de Vygotsky, podemos descubrir que lo buscado era que se internalice estas conductas en el momento en que el individuo se relacionaba con su ambiente social. Y es que debemos de recordar que para Vygotsky era un error reducir la psicología y aprendizaje a una acumulación de procesos mentales internos del individuo, pues los factores externos tenían gran importancia e incluso podían permitir la aparición de estos mismos procesos internos cuando el individuo internalizaba. Pero yendo más despacio, ¿cómo funcionaba el aprendizaje de estos modelos de resiliencia según Vygotsky? Para Vygotsky existían las funciones mentales inferiores y superiores, siendo la primera la ligada al componente genético, que se limitaba a lo que nuestra biología nos permitía hacer. Pero cuando el individuo se relacionaba con su medio social, aparecían las funciones mentales superiores, donde podíamos encontrar el aprendizaje. Y el aprendizaje de estos modelos de resiliencia se daba en un primer momento cuando las sociedades u organizaciones como la iglesia o los medios de comunicación creaban estos modelos y los situaban en herramientas como la historia, literatura o serie de entretenimiento, es decir, medios de consumo, ya sean culturales o no, y que finalmente eran consumidos por los individuos, iniciando así el aprendizaje de esta resiliencia, pasando en un primer momento a un aprendizaje interpsicológico, ya que el individuo adquiría conocimientos de estos modelos por su familia, escuela o amigos, es decir, factores externos. Pasando de este punto ya teníamos el aprendizaje intrapsicológico, que se daba cuando el individuo había internalizado los conocimientos dados por los mayores conocedores. Buenas tardes. El día de hoy me encuentro con la profesora Luz Nolasco Valenzuela. Ella nos va a hablar sobre la resiliencia y va a contestar algunas preguntas. La primera es, Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Elena Nolasco Valenzuela. La gran diferencia que yo encuentro es sus manifestaciones culturales y sociales, ¿no? Cómo una persona que se encuentra en un contexto geográfico y en otro puede percibir que la juventud es resiliente. Por ejemplo, en el Perú nosotros percibimos que nuestros jóvenes están en constante búsqueda de oportunidades, ¿no? Y también están constantemente educándose, ¿no? Lo que busca la filosofía y la idiosincrasia peruana es que nuestros jóvenes a través de la educación puedan lograr sus metas, ¿no? Y esto lo hacen los muchachos a través de diferentes submetas o pequeñas submetas, pero para ello es necesario el manejo de emociones, ¿no? Resiliencia tiene mucho que ver con el manejo de emociones. Entonces, en nuestro país, nuestros jóvenes vemos que a través de la historia, en nuestros jóvenes, quizás los milenios las nuevas generaciones, la generación X o la generación Z, ¿no? Presentan diferentes formas de poder enfrentar situaciones problemáticas y lo transforman en cosas positivas. Eso más o menos es la idea de resiliencia. En otras culturas también se da estas manifestaciones de resiliencia y se nota con mayor, se puede percibir claramente, ¿no? Por ejemplo, jóvenes que han estado expuestos a sociedades con mucha violencia, ¿no?
Entonces, cómo ellos transforman y se vuelven en gente en gente de bien, en gente que aporta algo positivo, ¿no? En padres ejemplares, en líderes ejemplares. La resiliencia es el resultado de un proceso. El ser humano va adquiriendo esa habilidad, esa facultad de poder enfrentar a diversos retos, ¿no? El ser humano a través de su experiencia, como ustedes saben muy bien, la experiencia es la base para poder formar conocimiento, para poder, no solamente conocimiento cognitivo, no solamente científico, sino también poder aprender cómo expresar nuestras emociones, ¿no? Poder aprender cómo exteriorizar nuestras emociones, porque una cosa es que un ser humano aprenda algo nuevo, pero también el ser humano tiene que aprender a expresarse con su entorno, relacionarse con su entorno, a expresar sus ideas en forma asertiva. Entonces vemos que para mí la resiliencia es algo que se va adquiriendo a través del tiempo, y para que se adquiera depende de muchos factores, ¿no? De muchos factores. Por ejemplo, un factor podría ser que la persona necesita del grupo, necesita tener un grupo donde interactuar. A través del grupo, cuando interactúa, la persona, el miembro del grupo va a empezar a tener experiencias, ¿no? Y también necesita el soporte, ¿no? El soporte. Todos necesitamos un soporte. El soporte significa que necesitamos otras personas como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares cercanos, nuestro núcleo familiar, la familia nuclear o la familia extendida necesitamos para nosotros poder enfrentar nuestras diversas situaciones, ¿no? Que parecen desventajas a veces, pero a veces son situaciones que nos dejan bastante legado para aprender. El ser humano, en primer lugar, el factor entre resiliencia y sociedad, para responder esa pregunta, también se podría entrelazar entre un icono más, que es la educación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros como seres humanos estamos compuestos no solamente de conocimientos, mejor dicho, nuestro desarrollo no se necesita solamente cognitivo, también necesitamos desarrollo emocional, social también, pero esto también lo realizamos a través de la educación, ¿no? Ahora, uno de los fines de la educación es que este ser humano social, este ser humano que viene con toda esa carga cultural, que es capaz de dar o de retrotraer todo lo que viene en sus generaciones, aporte algo a la sociedad, porque lo que buscamos realmente es no que el conocimiento, no que la experiencia, no que las emociones, no que la persona sea para sí, en sí, sino necesitamos también que esta persona lo exteriorice, y al exteriorizarlo en su entorno, en su sociedad, pueda aportar, ¿no? Porque al final la educación lo que buscamos es seres que aporten a su sociedad, seres que no solamente se queden ahí, ¿no? Buscamos más allá, ir más allá del espacio en el cual, el espacio intrínseco del sujeto, ¿no? Entonces, esa es la idea entre resiliencia, el rol de la educación en la educación y la sociedad, ¿no? Porque nosotros somos netamente seres sociales, pero lo que buscamos finalmente es un cambio. Y el único cambio que se va a dar es cuando el ser humano, cada uno de nosotros, aportemos. Y la forma de aportar es conocernos y conocer y manejar nuestras emociones y transformar experiencias en algo positivo. Los aspectos que tienen relación con la resiliencia actualmente, por ejemplo, en relación a los efectos sociales, ¿no? Algunos aspectos, por ejemplo, podrían estar relacionados con los tipos de estudiantes, en este caso, por ejemplo, con estudiantes de todas las edades, ¿no? Todas las personas tienen algo que aportar a la sociedad, ¿no? Todos nosotros tenemos algo que aportar y lo aportamos de diferentes maneras. Cada ser humano tiene un rol determinado en sociedad, como ente social, ¿no? No puede vivir separado del mundo, necesita del mundo. Como, por ejemplo, hay teorías educativas que nos hablan de, por ejemplo, del proceso de desarrollo en la educación. En el proceso de desarrollo en la educación, el ser humano necesita la sociedad.
necesita de su entorno, necesita tener roles, necesita tener patrones, necesita ver a otros, necesita escuchar el lenguaje de otros, necesita ver cómo las personas se desenvuelven, necesitan ver cómo otros reaccionan también, porque también necesitan expresarse, necesitan saber utilizar un lenguaje determinado. Y los lenguajes se dan no solamente a través del lenguaje hablado, ¿no? También lo vamos a ver a través del lenguaje de la expresión corporal, ¿no? Entonces, ahí también ustedes saben que las emociones se exteriorizan, se necesitan exteriorizarse. Entonces, la resiliencia nos ayuda no solamente a trabajar la parte cognitiva, sino también, más que todo, la resiliencia es en el aspecto de cómo controlar nuestras emociones, cómo transformar, cómo transformar experiencias que quizás pueden dañarnos, que quizás pueden tener un efecto negativo, en transformar en ideas o en conclusiones que pueden ser ricas para la persona y pueden ser ricas para terceros. Así es como nuestras sociedades se van transformando. Así es como la cultura va rotando y se va exteriorizando también, porque no solamente lo social, también lo cultural. La actual pandemia nos ha traído un gran cambio y ese cambio le podríamos denominar paradigmas, cambios, nuevos paradigmas en el ámbito educativo, nuevos paradigmas en la forma de vivir de todos los jóvenes, no solamente los jóvenes, también los adolescentes, los niños, los adultos, etcétera. Todas las personas que, por ejemplo, vamos a hablar del ámbito educativo que están estudiando, ahora el nuevo paradigma es estudiar a través del computador, ¿no? Entonces, esto ha traído impactos, sean positivos o negativos. Esto también nos ha abierto los ojos para ver, para poder percibir las grandes brechas económicas, sociales entre grupos sociales en nuestro país, ¿no? Que necesitan ser, esas brechas necesitan ser eliminadas para que todos tengan igual acceso. Entonces, el efecto que ha producido es que el ser humano, frente a esta situación de, por ejemplo, estar en las computadoras, en tener clases online, en la necesidad de leer libros electrónicos, la necesidad de buscar información, usar el Internet, también la carencia de tener contacto externo con otras personas, ¿no? Genera grandes cambios en el ser humano para mi persona, ¿no? Así pienso yo, ¿no? Y no solamente al joven, sino también a los niños. Y estos grandes, y no solamente cambios, también va a generar nuevas necesidades. El ser humano va a tener nuevas necesidades, ¿no? Entonces, y además, no solamente vemos que el impacto, hay estudios que dicen de que ahora la pandemia ha mostrado mayor desigualdad en la educación. Vemos que existen muchos niños y jóvenes que han desertado la universidad, han desertado los colegios. Entonces, frente a estos son problemas sociales y vamos a ver los efectos quizás en un corto plazo, de acá a 5 años vamos a ver los efectos de cuántos profesionales vamos a tener en determinadas carreras y vamos a ver si en el mercado las demandas se va a responder la demanda a la oferta de profesionales. Entonces vemos que va a haber cambios tremendos y de paradigmas en todos los ámbitos de educación, en todas las áreas de educación. Ahora con las nuevas tecnologías, con las nuevas webs, la web 1, 2, 3, 4 y ahora la quinta que está incursionándose, todo y las nuevas aplicaciones en cada área del conocimiento va a hacer que el ser humano constantemente esté aprendiendo cosas relacionadas netamente a la tecnología. Eso también es un nuevo paradigma, porque la tecnología va a ser un centro muy importante, un factor determinante en el ámbito de la educación. Y no solamente de la educación, sino en el ámbito del desarrollo del ser humano. En conclusión, la resiliencia se define como la capacidad de adaptarse exitosamente ante adversidades de la vida, superándolas e incluso ser transformado por ellas. Para ello debemos tener una actitud resiliente, la cual consiste en mantener una actitud positiva a pesar de las circunstancias difíciles y aprender de las derrotas y convertir estas en algo fructífero para nosotros. La resiliencia, como en cualquier otra parte del mundo, es muy notoria en nosotros los peruanos, ya que por ser un país que casi siempre nos encontramos en incertidumbre debido a que nuestras autoridades no manejan las situaciones de una manera óptima, ante ello hemos sabido afrontar cada una de ellas y sacar el mejor provecho de una mala situación. Nos reinventamos a cada momento. Y esto se ve reflejado aún más en los estudiantes, ya que sin importar las múltiples carencias que tengan, hacen todo lo posible para sacar el mayor beneficio de este sin verse perjudicados académicamente.
El papel de la resiliencia de la educación es clave para los futuros profesionales, ya que los hace ser más humanos con su entorno y con ellos mismos.